Buenas tardes. Gracias nuevamente por recibirnos aquí para poder platicar sobre diversos aspectos que están sucediendo en nuestro país. Primero, seguramente ya mis compañeras y compañeros coordinadores les habrán comentado respecto a la reunión de la Junta de Coordinación. Creo que hoy destaca por encima de todo la UCB que nos entregan con primero un resumen y luego todo el acuerdo que se ha logrado con Canadá y con Estados Unidos para beneplácito de toda la región y particularmente digo yo para el beneficio de las y los mexicanos. Ayer lo decía en Twitter, lo comenté y yo quiero volverlo a manifestar. Nuestro reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto y a todo el equipo que tuvo que ver para lograr, después de 13 meses, este acuerdo tan importante para todas y para todos. Muy en lo particular, yo reconozco a Ildefonso Guajardo, es un extraordinario servidor público, pensó en México, he visto diversas entrevistas que ha hecho y cómo tuvo que sortear diferentes momentos. Primero, el cambio en los Estados Unidos de presidente. Después una elección compleja en nuestro país, el cambio de gobierno, la transición y por supuesto sus circunstancias propias de los estados de Canadá. Entonces, hoy podemos tal vez decirlo en un minuto, este gran logro, pero creo que hay que reconocer, no escatimar, decir una y otra vez el reconocimiento a algo que hace muchos años sirvió al país y que hoy en esta modernización que se hace de este acuerdo seguramente va a servir para impulsar aún más el desarrollo de nuestra nación. Así que desde aquí nuestro reconocimiento al gobierno de la República y a todos los negociadores. Tuvimos también plática respecto a la instalación de las comisiones. Se instalarán prácticamente todas en esta semana, a más tardar la otra. Hay una gran responsabilidad de las y los senadores por ya iniciar los trabajos de las comisiones, que ustedes saben que le da cuerpo a este trabajo legislativo. Entonces, también sin duda desde aquí reconocer a todos los que inmediatamente están asumiendo ya su responsabilidad. Yo hasta ahí dejaría los comentarios para que pudieran escuchar sus preguntas, porque luego son más las preguntas que lo que yo pudiera comentarles aquí. ¿Alguien? ¿Qué tal, senador? Senador, preguntarle desde la oposición que ahora es el PRI, este acuerdo comercial, ¿a quién beneficia en México? ¿Al gran capital que es exportador o realmente va a llegar a la mayoría de los mexicanos que están en una pobreza, la verdad, lamentable? Y una segunda pregunta también, políticamente, ¿también a quién beneficia? Considerando que lo firma un gobierno que ya se va o a un gobierno que va a entrar y que al día siguiente podría descalificarlo porque él no lo firmó. Gracias. Miren, iniciaría por la segunda parte. ¿De verdad hay que verle el tema político a este acuerdo? ¿De verdad eso es lo que nos debe interesar a las y a los mexicanos? Yo les diría que no. Lo que tenemos que ver es el beneficio que va a llevar a las diferentes regiones del país. Y entonces contestaría la segunda. Es un círculo virtuoso. Si en este país le apostamos a la educación, particularmente, si le apostamos a formar mejores generaciones y con ello llegan otras inversiones para profesionistas o de toda índole que puedan tener mejor remuneración, entonces se logra cerrar el círculo virtuoso al cual me estoy refiriendo. A veces poco se sabe de los temas, sino hasta que se llegan los problemas o hasta que se pierden las cosas. El Tratado de Libre Comercio, como antes se le denominaba, genera para el país más de 5 millones de empleos. Más de 5 millones de empleos. Imagínense qué hubiera sucedido si se hubiera perdido este tratado.
Decían algunos, pues vamos a reponerlo con otros países. Sí, hay que hacerlo, hay que abrir aún más. Están otros acuerdos en camino y qué bueno que los vamos a consolidar. Pero mientras que reponía 5 millones seguramente de familias, la posibilidad de tener un empleo en este país. Entonces, hoy este acuerdo va a servir para mantener estos 5 millones, pero para generar aún más empleos en el país. Así que yo no lo dejaría en que si es para beneficiar a los grandes consorcios, grandes capitales, no. Seguramente se van a fortalecer a quienes invierten en el país, pero sin lugar a dudas se va a generar lo más importante, empleos, y estoy también muy convencido, porque trata de todo este acuerdo, pues va a beneficiar el bolsillo de las y los mexicanos. Entonces, yo creo que es para beneficio de México. Y reiteraría, a mí no me ocupa si el presidente Enrique Peña Nieto, que es quien está en todo este proceso de 13 meses al frente, en el liderazgo para alcanzarlo, o Andrés Manuel López Obrador, que entra el 1 de diciembre, cualquiera de los dos tuviera más beneficio político, o los partidos políticos que representan. Yo pensaría en lo que le sirve a México, y yo creo que esto es algo que no podemos dejarlo a un lado, que es el que lo más importante, cuando unimos fuerzas y cuando nos coordinamos, es los beneficios que traemos a la población. Y esto es el resultado de este acuerdo. ¿Alguien más? Senador, buenas tardes. Le quisiera preguntar, el secretario Guajardo estima que hacia el 23-29 de noviembre se estaría firmando el acuerdo comercial en el marco del G20. Y le quisiera preguntar si están de acuerdo ustedes en el PRI de que el Senado pues no puede hacerle ningún cambio, solamente puede revisarlo. Si hay confianza en lo que se negoció, y qué sabe usted de cómo quedan los migrantes, porque cuando se empezó esta negociación el gobierno dijo que iban por todo y que iban a revisar el tema de migración, pero no sabemos finalmente cómo quedó, o si vendría una negociación después, o qué veremos. Miren, si dijo esto el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es porque efectivamente tiene que pasar por las cámaras en cada uno de los países, aquí pasa por el Senado de la República, y claro que lo vamos a revisar, claro que vamos a ver el contenido, pero yo creo que tenemos que verlo con los ojos más positivos que pueda tener este Congreso, particularmente el Senado de la República, para sacarlo adelante. Yo no me plantaría en el tema de vamos a modificarlo, porque entonces estamos mandando malas señales. Fue un gobierno representando al pueblo de México y un gobierno acompañado de los que van a entrar el 1 de diciembre. Ahí estuvieron en la mesa y lo que he escuchado de ellos también es el reconocimiento a lo que se logró. Algunas de las cosas que plantearon cuando ellos empezaron a trabajar dentro de, a ser parte de este acuerdo, fueron tomadas en cuenta y fueron aprobadas. Entonces, claro que lo vamos a revisar, claro que vamos a señalar cosas, pero con la mejor disposición a aprobarlo de parte de la fracción legislativa de mi partido. No tendremos ningún problema en hacer los señalamientos que se tengan que hacer, pero lo más importante es dar las facilidades para que se pueda firmar en los tiempos que los tres países han acordado en lo que se pudiera lograr. Y lo que yo entiendo es que migración es otro tema no menos importante, pero que se tiene que abordar entre gobiernos. Yo estoy convencido que este acuerdo de nuestros migrantes tendrá que ser abordado iniciando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que, y permítame decirlo, nosotros tenemos nuestros propios acuerdos para recibir a los migrantes, a nuestros connacionales. Tenemos un programa que se llama México, que se les recibe con todos los espacios, desde salud hasta productivo. Y ellos tienen sus propias leyes en las que obviamente no podemos meterlos más que pedir el respeto y el resguardo, por supuesto, en el marco de sus derechos humanos de nuestros migrantes.
Lo que es claro es que lo que tiene que haber es un entendimiento en ese tema, y eso le tocará ya al nuevo gobierno. Yo creo que mejorar mucho la relación en el tema con los Estados Unidos, pero son dos temas diferentes, es el económico, y yo aplaudo que se haya logrado dicho acuerdo. Senador, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarle sobre dos temas. El primero es el caso Ayotzinapa, que tal como usted lo previó, ya salieron liberados 8 de los detenidos, y hace apenas unos minutos se acaba de anunciar que también se dictó auto de libertad a La Rana, que es uno de los integrantes de Guerreros Unidos. Permanece preso por otro delito, pero finalmente le dictan auto de libertad por algunos de los delitos. Se está desmoronando el caso, se está cayendo. ¿A qué obedece desde su punto de vista, usted que conoce a fondo el proceso, la liberación de estos detenidos? Mira, no pudiera yo tener los argumentos suficientes para poder dar fuerza a tu planteamiento. Yo creo que hay un esfuerzo muy grande de la PGR. Yo advertí, porque lo conocí hace ya 11 meses que iniciaban su proceso de la búsqueda de liberación a partir del señalamiento de tortura. En algún medio, en 2 o 3 medios, escuché que decían, pues debería de preocuparse el exsecretario de Gobernación en que los procesos se hubieran llevado con toda legalidad. Yo estoy de acuerdo en ello. Y por eso pedí que la PGR acreditara de mejor manera que el procedimiento fue legal y en el marco de la ley. Y la verdad es que a mí me preocupaba mucho, y se los dije, cuidando los derechos humanos de las personas, que luego se piense más en los delincuentes que en las víctimas. Y algunos de los que liberaron, que yo supe de ellos, y que has mencionado tú, fueron parte fundamental de las investigaciones. Su captura tardó mucho tiempo, y por eso mi preocupación. Si hay que sancionar a algún servidor que se excedió en el uso de sus facultades, hay que hacerlo, pero protejamos también a las víctimas, que son los padres de los jóvenes, para que alguien que tiene información relevante, porque así se destacó en los expedientes, no pueda salir libre. Es a lo que yo me refiero, simplemente a cuidar a las víctimas, simplemente a darle más espacio a quienes son los que han sufrido durante varios años de dolor y de no tener las suficientes conclusiones que le permitan acreditar que lo que le han dicho es la verdad. Y entonces, todo este esfuerzo de tantos años, pues ahora que se salgan algunos detenidos, pues a mí me preocupa muchísimo. Eso es a lo que me referí y vuelvo a reiterarlo. Pero este llamado para cuidar más a las víctimas que a los victimarios, ¿es a quién, senador? No, pues a la propia autoridad. ¿Pero a PGR o a Poder Judicial? Me refiero a PGR particularmente, que acredite mejor las cosas, y a los jueces hacer un llamado, porque ellos luego dicen que no se le acreditan con las debidas circunstancias las cosas, y por ello es que dictan su libertad. Piensen más en las víctimas, piensen en el dolor de muchas personas, y ya no solo me refiero a los 43, algunos de ellos fueron parte de la comisión de diferentes delitos, así se les acreditó, así se les señaló, y por eso los detuvimos. Ojalá, por supuesto, los padres de los 43, pero en otras muchas víctimas, se pueda pensar antes de dictar la liberación de estos delincuentes. ¿Se les puede recapturar ahora que se piensa hacer un replanteamiento de la investigación? Sí, con otro tipo de señalamientos, con otras carpetas de investigación. Lo que habría que ver es si sobre el mismo delito. Ese es el tema. Y miren, si ya lograron su salida, yo ahora me pregunto, ¿volverían a decir lo mismo que en su momento dijeron y que ayudó para la investigación?
ya nos metemos en una circunstancia compleja. Pero pues ojalá hasta ahí pare y ojalá a los demás no se les permita salir a partir de acreditar que se dieron las cosas bajo el debido proceso. Usted que estuvo cerca del proceso, ¿tuvo en algún momento indicios de que de verdad se hubiera cometido tortura para sacar las confesiones? No, yo no estuve en el momento de las confesiones. En la última parte les he comentado que estuvieron los abogados de los padres de Ayotzinapa, de los jóvenes de Ayotzinapa. Algunos decían que durante el proceso de su captura fueron detenidos y que ahí les hicieron algún tipo de acciones al margen de la ley. Pues yo no veo cómo en esa detención pudiera hacerse pues pidiéndole de favor que después de llevarles meses y meses de seguimiento. Yo no estoy de acuerdo en los excesos y no estoy de acuerdo que se hagan las cosas al margen de la ley, pero pues yo es donde digo que debía de haberse cuidado más el acreditarse si hubo excesos, si hubo violaciones a los derechos humanos de las personas. Correcto. Senador, también le quiero preguntar su opinión. El día de hoy se da a conocer que la defensa de Emilio Lozoya está pidiendo que declare Miguel Messmacher, el subsecretario de Hacienda, arguyendo que fue él quien permitió que Odebrecht se saltara la licitación para tener obras en la refinería de Tula. ¿Cómo ve usted que esta indagatoria pueda tomar esa ruta con un funcionario que está vigente en el gobierno federal? Miren, hay tantos señalamientos a los que están y a los que nos hemos ido, siempre en una investigación que no debe de ni preocuparnos ni asustarnos. Si la autoridad determina que hay que investigar, hay que hacerlo. Si hay que llamar a que nos digan lo que saben algún funcionario en activo o que ya no esté, yo no le veo ningún problema. Lo que hay que hacer es dejar a las autoridades que hagan su trabajo. En eso es lo que yo estoy de acuerdo. ¿Y esto no habla de una descomposición al interior del grupo cercano al presidente Peña? Porque finalmente estamos hablando de que un exfuncionario se quiere librar con la declaración de otro funcionario. No, Claudia, mira, son señalamientos o peticiones. Yo no veo por qué deba de pensarse que hay enfrentamientos o desavenencias. Yo lo que creo es que uno tiene el derecho, cuando es señalado, a defenderse en el marco de la ley y a pedir que quienes saben sobre su tema puedan declarar. Entonces yo no veo por qué nos deba de asustar. Esto pasa en todo el mundo y eso no creo que tenga que ver con ningún tipo de desquebrajamiento del gabinete del presidente. Gracias, senador. Gracias. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Regresando un poco al TLC, recordar si es por 5 años, ¿se va a volver a revisar cada 5 años o eso también lo van a ver ahora que lean completamente este tratado? ¿Los salarios van a mejorar como se había prometido en este TLC? Y esto sería como una cachetada con guante blanco a Andrés Manuel cuando dice que le van a dejar el país en quiebra. Bueno, yo creo que los otros países no harían acuerdos comerciales con un país que no tuviera nivel en su competitividad y que pudiera ser una fortaleza para un tratado de libre comercio. Entonces, yo te contestaría así la última parte de tu comentario. La verdad es que ven fortalezas en nuestro país, ven un gran país y ven que entre todos podemos hacer una región muy competitiva, de las más competitivas en el mundo. Este tratado debe de servir para fortalecer los salarios, para atraer mejores inversiones y mejor remunerados para los trabajadores en sus salarios. Yo lo veo todo para bien, lo veo con gran optimismo porque estoy convencido que si hace 30 años o más sirvió un tratado, hoy con las fortalezas que ha logrado nuestro país va a poder generar mejores oportunidades para la población. Esto es abrir nuevas oportunidades, esto es verdaderamente lograr que no nos quedemos estancados, ni como país ni como región. Y México es un gran beneficiario de este acuerdo. Entonces, yo lo veo para bien de las y los mexicanos en general, para los trabajadores, para quienes buscan una mejor oportunidad a partir incluso de sus propios conocimientos. Entonces, yo no le veo peros, veo que es muy significativo lo que se ha logrado y que hay
que aplaudir y respaldar este acuerdo comercial. Y va a más de 5 años la renegociación. Eso tendrá que verse con los otros países, yo entenderé que sí. Senador, buenas tardes. Mi pregunta es, ya llevan un mes aquí, hoy cumplen un mes. ¿Cómo ha sido el desarrollo y sobre todo la relación entre los partidos de oposición ahora que el PRI ya no tiene la fuerza? ¿Cómo han respondido? ¿Ha habido diálogo? ¿Ha habido buen trato o ha habido mucha rispidez? Y me interesaría porque viene precisamente lo del análisis del presupuesto, viene lo de la reforma educativa, si se van a respetar o no las reformas. ¿Cómo avisora de aquí a diciembre los retos y los planteamientos que el Senado va a dar hacia la sociedad? Mira, yo no hablaría nunca de buen trato. Aquí hay políticas y políticos que nos debemos respeto unos a otros. Y no se trata de que consientan la mayoría a la minoría o la minoría lo haga con la mayoría. Yo lo que digo es, cada quien sabe el tamaño de su representación, no solo por el número de senadores, sino los votos, millones de votos que traemos y que estamos representando sí a una minoría, pero que va de más de 9 millones de mexicanas y mexicanos. Y ha habido diálogo, ha habido buen esfuerzo por lograr consensos y diría yo, hay un buen trabajo legislativo. Vamos iniciando bien. Que puede ser complejo cuando se inicien ya las discusiones de iniciativas, de leyes, modificaciones, pues yo no lo dudo, pero no esperen menos, esperen un buen debate, esperen la fuerza de las razones de parte de esta fracción y lo vamos a defender o vamos a rechazar lo que sirva o no sirva al país. Entonces, yo tampoco creo que deban de ver algo terso hacia adelante. Yo creo que lo que deben de ver es un buen trabajo legislativo. Y cuando hay un buen trabajo legislativo hay un gran debate. Lo importante es que se den el respeto. Lo importante es que se den la civilidad. Que se piense en el país y que no se den espectáculos. Que eso es lo que ya está harta la gente de sus políticos. Sí, senador, pero lamentablemente gran número de los senadores de los demás partidos han mostrado poco conocimiento de los asuntos con sustento del país, ya llámese jurídicamente, económicamente. Bueno, eso sí ya es un problema de cada grupo parlamentario. Por eso dije, la fuerza de las razones las demostrará el Partido Revolución Institucional, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Inician los trabajos de las diferentes comisiones y de verdad yo espero que todos nos portemos a la altura de lo que requiere este país. Yo no hago menos a ninguna senadora, a ningún senador, pero quien esté en alguna comisión y no le sepa mucho, pues hay que ponernos a estudiar, hay que ponernos a preparar y hay que dar los resultados que todos queremos. Y no hagamos un espectáculo negativo a fuerza de enfrentamientos o a fuerza de desconocimiento. Así que yo espero que se logren buenos acuerdos con todas las fracciones y ojalá en lo posible vayamos en los mejores de los consensos hacia los temas que le interesan al país. Ojalá. Y si no, que cada quien tome su postura en favor del país. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, senador. Preguntarle, mañana se cumplen 50 años de la masacre del 2 de octubre. ¿Qué reflexión político-social le inspira justamente este aniversario? Y si van a asistir los senadores de su partido al homenaje que se tiene previsto en el Zócalo capitalino. Y bueno, pues también preguntarle si a su paso por la Secretaría de Gobernación le permitió conocer algo más, algo que pudiera ser revelador respecto a lo ocurrido esa tarde. Gracias. Mira, primero sí, por supuesto, la idea está abierta a las senadoras y diputados para asistir. Es una fecha muy importante para las y los mexicanos, no debemos dejarla pasar, es un referente en nuestra historia de lo que no debe de ocurrir. Y México es otro, hoy, gracias al esfuerzo, a la lucha que tuvieron jóvenes por defender sus derechos, y entonces pues tenemos que reconocerles a ellos
para poder aspirar más hacia el futuro. Nosotros pensamos que el 2 de octubre, y así ya lo plasmamos en los acuerdos en el Senado de la República, debe de ser siempre recordado y debe siempre ser rechazado respecto a los actos y hechos que sucedieron hace ya 50 años. Me decía sobre... No, el último, perdóname. No, la verdad es que no tengo más datos que los que constan en el archivo, más datos que los que conocemos todos a partir de muchos estudiadores al respecto de la historia del 2 de octubre. Y bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer hacia adelante es evitar que sucedan estos actos. Y se los dice a alguien que cuando vio el movimiento estudiantil del Politécnico, inmediatamente salió a atajarlo, como con diálogo, en la búsqueda de acuerdos y tratando de resolver los problemas que a más de 65,000 jóvenes presentes les preocupaba y les molestaba. Yo creo que es así como se deben de resolver los problemas, y muchos otros problemas con diferentes grupos, no solo estudiantiles, sino de la sociedad civil. Senador, buenas tardes. Hace un momento mencionaba usted que ahora que vienen ya las comisiones y el debate de iniciativas, se va a ver a un PRI muy activo en el debate de los temas. Sin embargo, en el transcurso de estas semanas, pues hemos visto un PRI un tanto, pues cómo decirlo, un tanto gris, un tanto poco participativo y sobre todo que no ha fijado posicionamientos claros en temas que competen a la vida interna del Senado. Por ejemplo, cuando fue el tema del tiempo para la presentación de iniciativas, su propio senador Jorge Carlos Ramírez Marín decía que era en beneficio de la oposición y bueno, ustedes se salieron con el PAN y luego regresaron. El tema del senador García Cabeza de Vaca, tampoco fijaron un posicionamiento. El supuesto dicho del presidente del Senado en un programa de televisión. Entonces, pues bueno, en este tiempo no se ha visto a ese PRI, ¿no? Ese PRI que, pues ahora desde la oposición, fije un posicionamiento claro respecto a sus temas, ¿no? Difiero, por supuesto, completamente de lo que comentas. Mira, ¿quieres que te ponga un ejemplo? El tema de la ley Mordaza, más allá de lo que definió la mesa directiva, pues lo que decíamos nosotros es que tenía que darse la sensibilidad que después se dio en la siguiente sesión a petición del PAN, del PRD y del PRI para reponer el procedimiento y entonces llegar a un acuerdo, que incluso dije puede quedar igual, lo importante es que sea por consenso y no por la propia decisión o solo la decisión de la mesa directiva. Ahí fijamos postura. Hemos venido fijando postura en el respeto y en la erradicación contra la violencia de género, contra las mujeres, contra las niñas. Lo hemos hecho una y otra vez a lo largo de nuestra vida personal y por supuesto lo haremos aquí en el Senado de la República. Lo hicimos respaldando lo que se estaba haciendo en la exigencia de la disculpa pública del senador Cabeza de Vaca y por supuesto lo hemos hecho en congruencia con nuestro propio senador, Noé, que estamos pidiendo que resuelva su tema legal para poder tomar protesta. Es congruencia. Y sobre todos los temas hemos estado posicionando y algunos que a lo mejor, decía yo, no son tan importantes para el resto, pero en temas de salud, hemos ya hablado de temas, por ejemplo, como el plástico, que estamos fijando nuestra posición para que por lo menos el plástico que se ocupa en bolsas y de manera masiva en otras industrias pueda evitarse su utilización porque esto genera problemas en el medio ambiente y ya está ahí, por ejemplo, lo que pasó en Sinaloa, que encontraron toneladas de plástico y que taparon y que inundaron y lesionaron la economía de muchos habitantes de esa región. Eso entre los daños que generan en el mar y en otros lugares. Estamos fijando temas importantes para las y los mexicanos.
véannos en lo importante de lo que tiene sustento y en lo que es importante para lograr buenos acuerdos en el Senado. No una discusión estéril o una discusión que lleva a enfrentamientos. Fijé mi postura en Ayotzinapa, fijé con toda claridad el que nosotros creímos en una conclusión que nos dio la PGR, y que mientras no sea otra que nos dé la propia PGR, pues nosotros seguiremos pensando que hay conclusiones hechas por profesionales. Hay que esperar ahora que se han anunciado otras comisiones para investigar. Entonces, nosotros estamos trabajando y respetando lo dicho, yo lo que te digo es que nos verán con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Oiga, senador, y por último, en este reconocimiento que hace al equipo negociador, pues no menciona a Jesús Seade, que al representante del presidente electo, que quienes dicen, bueno, si bien tuvo un bajo perfil, fue una parte importante en esta última etapa de la renegociación del acuerdo comercial. Dije a todo el equipo negociador. Y en ese Incluye equipo a negociador están por lo menos 3 del gobierno que entra y por lo menos 3 que han hecho frente, han estado en entrevistas y que han estado hoy en todos los medios del equipo del presidente Enrique Peña Nieto. Y me refiero particularmente al liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y a la apertura del presidente entrante Andrés Manuel López Obrador. Y sí dije Ildefonso Guajardo, porque sé que tuvo el peso y la responsabilidad mayor respecto a todos, pero a todos mi reconocimiento, a todos, absolutamente a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.